Los globos aerostáticos pueden parecer tranquilos mientras se desplazan por el cielo, pero no todos los vuelos terminan con un aterrizaje perfecto. A veces, lo que comienza como una aventura divertida y pintoresca, se convierte en una auténtica pesadilla. En este vídeo, nos sumergimos en algunos de los accidentes más trágicos de globos aerostáticos que han ocurrido jamás. No se trata solo de accidentes fortuitos, sino de historias que te harán pensártelo dos veces antes de subirte a una cesta y elevarte entre las nubes. Abróchate el cinturón, porque estos son los 5 peores accidentes mortales en globos aerostáticos de la historia. El 26 de febrero de 2013, en la antigua ciudad de Luxor, Egipto, un tranquilo paseo en globo aerostático al amanecer se convirtió en el desastre más mortífero de la historia de los globos aerostáticos para 19 personas. Es el tipo de experiencia única en la vida con la que sueña la gente. Pero para los 21 pasajeros de aquella mañana, el sueño se convirtió en una auténtica pesadilla. El globo despegó poco después de las 7 de la mañana. Pertenecía a Sky Cruise, una de las muchas empresas que ofrecen a los turistas unas vistas inolvidables desde las alturas. Lo que los pasajeros no sabían era que ese mismo globo había sufrido un accidente menos de 2 años antes, y que las normas de seguridad de los globos en Egipto se habían relajado mucho en los años posteriores a la inestabilidad política. A los pocos minutos de iniciar el descenso, las cosas empezaron a torcerse. Una fuga de gas, silenciosa e invisible, provocó un incendio cerca de la base de la cesta. Según los testigos, el fuego estalló a pocos metros del suelo, cuando el globo intentaba aterrizar. Mientras las llamas se elevaban, el piloto y un pasajero lograron saltar y sobrevivir. Pero el globo, arrastrado por una ráfaga de viento, ascendió rápidamente, atrapando al resto de ocupantes en su interior. El pánico se desató en la cesta. Humo, llamas y gritos. 7 personas saltaron del globo en pleno vuelo en un intento desesperado por escapar del fuego. El globo subió más, hasta alcanzar los 300 metros. Entonces, en un instante aterrador, una enorme explosión sacudió el cielo. La explosión fue tan fuerte que se oyó a kilómetros de distancia. Los pasajeros que quedaban en el globo cayeron en picado hacia la tierra, estrellándose contra un campo de caña de azúcar. Cuando llegaron los servicios de emergencia, 15 minutos después, la escena era un caos total. Había cadáveres esparcidos por todo el campo. El aire aún olía a combustible quemado y tierra chamuscada. Solo 2 personas habían sobrevivido: el piloto, que estaba gravemente quemado, y un turista británico. 19 personas murieron, entre ellas viajeros del Reino Unido, Francia, Bélgica, Hungría, Japón y 9 turistas de Hong Kong. Entre las víctimas había parejas, amigos y aventureros que simplemente se habían apuntado a un bonito paseo matutino. Personas como Joe Bampton y su novia Susanna Getbay, de solo 40 y 34 años. Yvonne Rennie, de Escocia, murió ese día, mientras que su marido Michael sobrevivió con heridas, quedando solo para cargar con el peso de la tragedia. No solo fue el peor accidente de globos aerostáticos de la historia moderna, sino el más mortífero de este tipo desde el infame desastre del Hindenburg en 1937. Lo que lo hace aún más inquietante es que ya se habían emitido advertencias de seguridad. Los accidentes de 2007, 2008 y 2009 habían hecho saltar las alarmas. En 2009, 16 personas resultaron heridas en otro accidente en Luxor. Se habían prometido reformas, mejor formación de los pilotos, mejor equipamiento, zonas de despegue designadas. Pero tras la agitación política, la supervisión se relajó. Así, lo que debería haber sido un vuelo mágico sobre maravillas antiguas, se convirtió en uno de los momentos más oscuros de la historia de los globos aerostáticos. Es un escalofriante recordatorio de que incluso las experiencias más serenas pueden volverse mortales en un instante, y que detrás de cada atracción turística se esconde un riesgo que rara vez tenemos en cuenta, hasta que es demasiado tarde. El 30 de julio de 2016, cerca de Lockhart, Texas, 16 personas perdieron la vida en lo que se convertiría en el accidente de globo aerostático más mortífero de la historia de Estados Unidos. Todo comenzó como una mañana aparentemente tranquila, uno de esos amaneceres tranquilos y húmedos de Texas con los que sueñan los aeronautas. El cielo estaba nublado, el suelo aún fresco, y los campos alrededor del Fentress Air Park estaban envueltos en una suave niebla. A las 6:58 de la mañana, un enorme globo aerostático operado por Heart of Texas Hot Air Balloon Rides despegó con 15 pasajeros emocionados y un piloto a bordo. El plan era un vuelo panorámico de 1 hora sobrevolando suavemente el campo. En cambio, solo 44 minutos después, las 16 personas habrían perdido la vida. A medida que el globo ascendía, quedó claro que el tiempo no acompañaba.
Unas densas nubes y la niebla cubrían el cielo, reduciendo drásticamente la visibilidad. El globo se adentró en la capa de nubes y desapareció de la vista, incluso para el equipo de tierra que lo estaba siguiendo. Otros operadores de globos de la zona ya habían cancelado sus vuelos matutinos debido a la baja visibilidad, pero este piloto decidió seguir adelante de todos modos. A las 7:42 de la mañana, el globo chocó con unos cables de alta tensión que transportaban suficiente electricidad como para incendiar instantáneamente la cesta. Los testigos informaron de que oyeron 2 fuertes estallidos, como disparos, seguidos de la espantosa imagen de la góndola cayendo y estallando en llamas al estrellarse en un campo cerca de Lockhart. Los servicios de emergencia fueron avisados en 2 minutos, pero cuando llegaron, ya no había nada que hacer. La cesta quedó reducida a un montón de cenizas humeantes. La hierba circundante estaba chamuscada, y la envoltura del globo había sido arrastrada por el viento a casi 1,5 kilómetros de distancia. Las 16 personas que iban a bordo perdieron la vida en el incendio y el impacto. Los pasajeros eran gente corriente, madres, padres, amigos y parejas, que celebraban cumpleaños, aniversarios o simplemente buscaban la emoción de flotar sobre la tierra. Su emoción se convirtió en terror en un instante. Pero el verdadero horror surgió en los días siguientes, cuando los investigadores comenzaron a reconstruir la causa. El informe final de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, reveló un panorama alarmante. El piloto, Alfred Skip Nichols, tenía un historial muy preocupante. Tenía al menos 4 condenas previas por conducir en estado de embriaguez y había cumplido 2 penas de cárcel. El día del accidente, las pruebas toxicológicas revelaron que Nichols tenía múltiples drogas en su organismo, entre ellas diazepam, utilizado para la ansiedad, oxicodona, un potente analgésico opioide, y un nivel extremadamente alto de difenhidramina, el ingrediente activo del Benadryl, que actúa como sedante. El nivel de difenhidramina por sí solo era lo suficientemente alto como para producir efectos similares a los de estar legalmente ebrio. Increíblemente, a pesar de sus antecedentes y de la mezcla de sustancias que alteraban su capacidad, a Nichols se le permitió volar con pasajeros de pago. ¿Por qué? Porque en aquel momento los pilotos de globos no estaban obligados a tener un certificado médico válido como los pilotos de aviones o helicópteros. Eso significaba que no se comprobaba obligatoriamente el historial de salud mental, el consumo de sustancias o los antecedentes penales de Nichols. Si las normas hubieran sido diferentes, si se le hubiera exigido lo mismo que a otros pilotos comerciales, Nichols nunca habría podido acercarse legalmente a los mandos de ese globo. No fue un accidente fortuito, fue una tragedia propiciada por las lagunas normativas. Durante años, los defensores de la seguridad habían advertido a la FAA sobre la falta de supervisión en el sector de los globos aerostáticos, señalando los riesgos de permitir que los pilotos de globos comerciales operaran sin certificación médica. Pero nada cambió, hasta que fue demasiado tarde. Tras el accidente, las familias lloraron públicamente y presionaron para que se llevaran a cabo reformas. Heart of Texas, Hot Air Balloon Rides, cuya propietaria murió en el accidente, cerró sus puertas. La NTSB emitió recomendaciones enérgicas, instando a la FAA a exigir finalmente reconocimientos médicos a los pilotos de globos aerostáticos. Pero para los seres queridos que quedaron atrás, cualquier cambio llegó demasiado tarde. 16 vidas se perdieron en unos pocos minutos terribles, víctimas no solo de una colisión mortal, sino también de un sistema que no supo garantizar su seguridad. No fue solo un accidente en un tranquilo campo de Texas. Fue una lección devastadora, escrita con fuego, silencio y dolor, que incluso un cielo sereno puede convertirse en una trampa mortal cuando se le da el control a la persona equivocada y nadie está vigilando. El 13 de agosto de 1989, cerca de las escarpadas afueras de Alice Springs, en el territorio del norte de Australia, 13 vidas fueron arrebatadas violentamente del cielo, en una colisión que convirtió un tranquilo amanecer en una de las mañanas más oscuras de la historia de los globos aerostáticos. Era poco después del amanecer, a las 6:38 de la mañana, cuando 2 globos aerostáticos, que formaban parte de un grupo que flotaba serenamente sobre el vasto y rojizo interior, colisionaron en el aire. Los testigos describieron cómo uno de los globos ascendió rápidamente desde abajo, demasiado rápido, demasiado cerca, y entonces ocurrió lo inimaginable. Su envoltura, de color rojo brillante y negro, se envolvió alrededor de la cesta del globo que tenía encima. En cuestión de segundos se abrió un enorme desgarro, del tamaño de una sábana. El globo dañado quedó suspendido en el aire durante un instante, flotando en silencio, antes de plegarse sobre sí mismo y caer como una piedra. Los pasajeros de los globos cercanos solo pudieron observar con horror cómo la nave siniestrada caía en espiral desde 2000 pies de altura. El descenso duró solo 51 segundos,
pero para los que lo presenciaron debió de parecer una eternidad. Un turista dijo más tarde, cayó al suelo como una serpentina. Otro piloto de globo llamó frenéticamente por radio a los servicios de emergencia, pero cuando llegó la ayuda, el daño ya estaba hecho. La cesta se estrelló contra un terreno baldío entre dos pequeños árboles, a unos 16 kilómetros del aeropuerto de Alice Springs. 10 de las víctimas seguían unidas por los brazos dentro de la cesta. Las otras 3, que habían salido disparadas de la góndola, fueron encontradas esparcidas por la arena cercana. Los 13 pasajeros, incluido el piloto, fallecieron. Entre ellos había 10 australianos, un danés y un italiano que vivía en Mónaco. Todos ellos habían subido al globo esperando disfrutar de unas vistas impresionantes del interior de Australia. Ninguno regresaría. Pero el accidente no solo fue trágico, sino que se podría haber evitado. La investigación reveló una serie de fallos graves. El globo superior, que inició el contacto fatal, volaba sin el equipo de instrumentos obligatorio. Su piloto, Michael Zambi, se negó a cooperar con los investigadores. Peor aún, aunque ambos globos tenían radios que funcionaban sintonizadas en el mismo canal, ninguno de los pilotos se comunicó con el otro. Un silencio devastador en los cielos. El informe también reveló que el piloto del globo inferior, el que se estrelló, no había evaluado correctamente la posición del otro globo antes de ascender. Fue un error de cálculo fatal en un cielo que, aunque amplio, se había vuelto demasiado concurrido en ese momento. Sin embargo, la justicia fue, en el mejor de los casos, parcial. En 1992, Zambi fue declarado culpable, no de homicidio involuntario, sino de cometer un acto peligroso, un cargo legal único en el territorio del norte. Fue condenado a solo 2 años de prisión, con solo 8 meses de cumplimiento antes de la libertad condicional. Murieron 13 personas, pero nunca se pareció que se asumiera toda la responsabilidad. A raíz de lo sucedido, se endurecieron las normas, se mejoró la vigilancia y el vuelo en globo en Australia cambió para siempre. Pero nada de eso pudo devolver la vida a los que perecieron, cuyos últimos momentos transcurrieron precipitándose hacia la implacable tierra en una escena que persiguió tanto a los testigos como a los investigadores. Lo que comenzó como una tranquila aventura matutina sobre el interior del país, se convirtió en un ballet mortal en el cielo. Un recordatorio de que, incluso en los momentos más serenos, un pequeño error puede desatar el caos, y que, en el aire abierto, no hay lugar para el silencio. El 7 de enero de 2012, en los tranquilos cielos de Carterton, Nueva Zelanda, 11 vidas se extinguieron en una pesadilla infernal cuando un globo aerostático turístico chocó contra unos cables de alta tensión, estalló en llamas y se estrelló contra el suelo, lo que supuso el desastre más mortífero de la historia del país. El día comenzó como tantos otros en esta tranquila localidad rural de la región de Wairarapa. El tiempo era despejado y el aire tranquilo. A las 6:38 de la mañana, el globo, bautizado como Mr. Big, se elevó suavemente desde los campos cubiertos de hierba con 10 pasajeros emocionados y un piloto experimentado a los mandos. Se habían apuntado a un vuelo panorámico de 45 minutos con la esperanza de saludar al nuevo día con una vista aérea de los viñedos, las tierras de cultivo y las colinas onduladas. El piloto, Lance Hopping, era uno de los pilotos de globos más experimentados del país. Con más de 10.000 horas de vuelo, era una figura respetada en la comunidad de aeronautas e incluso había sido responsable de seguridad en el festival de globos más grande de la región. Nadie dudaba de su habilidad. Nadie lo vio venir. Mientras el globo trazaba un elegante 8 sobre Carterton, el equipo de seguimiento esperaba abajo, listo para ayudar en el aterrizaje. Pero alrededor de las 7:20 de la mañana, el globo comenzó a derivar hacia el peligro, dirigiéndose hacia el este, hacia un conjunto de cables eléctricos de 33.000 voltios que se extendían por el terreno como una trampa invisible. Los testigos observaban con incredulidad cómo el globo se acercaba a los cables. Entonces, un grito rompió el silencio de la mañana. ¡Agáchense! Era el piloto, pero ya era demasiado tarde. La cesta se enganchó en los cables. Las chispas estallaron en el cielo. Durante 20 agonizantes segundos, el globo rozó el conductor, incapaz de liberarse. Luego vino el arco, una explosión de electricidad que provocó la ruptura de uno de los cilindros de gas. Las llamas estallaron al instante. En una fracción de segundo, 2 pasajeros tomaron la decisión imposible de saltar, precipitándose 20 metros hacia la muerte. Por encima de ellos, el globo se incendió, y las llamas se abrieron paso por la envoltura. A medida que el fuego se intensificaba, el globo comenzó a elevarse de nuevo. Uno de los cables eléctricos se rompió, y Mr. Big, ahora envuelto en llamas, se disparó hacia el cielo.
Alcanzó los 150 metros antes de que la tela se diera por completo. El globo se desintegró en el aire. Los restos cayeron como un meteorito en un prado al sur de Somerset Road, a 600 metros de la autopista. Los equipos de rescate y las familias observaban horrorizados cómo el cielo, antes lleno de promesas, se convertía en un sudario fúnebre. Los servicios de emergencia llegaron en 7 minutos, pero no pudieron hacer nada. Las 11 personas a bordo habían fallecido, víctimas de una tormenta de fuego que duró solo unos instantes, pero que marcó a una nación para siempre. Lo peor fue lo que vino después. Las pruebas toxicológicas revelaron que el piloto tenía THC, cannabis, en su organismo en el momento del accidente. La Comisión de Investigación de Accidentes de Transporte determinó que su capacidad de juicio estaba alterada, lo que probablemente contribuyó a su fatal decisión de intentar pasar por encima de los cables, en lugar de descender rápidamente para ponerse a salvo. No fue solo un trágico accidente, sino que se podría haber evitado. No era la primera vez que la TAIC investigaba un desastre de transporte relacionado con las drogas o el alcohol. De hecho, era el 6º caso de este tipo en 10 años, pero este, en el que estaba involucrado un hombre tan respetado y experimentado, sacudió la confianza del público y exigió una reforma. La comisión hizo un llamamiento urgente para que se aplicaran políticas más estrictas sobre el consumo de drogas y alcohol en los sectores de la aviación, la marina y el ferrocarril de Nueva Zelanda. Se necesitaron 2 días completos para recuperar todos los cuerpos y trasladarlos al hospital de Wellington para su identificación formal. Las víctimas tenían nombres, historias, familias. Había parejas, primos, un novio y una novia. Algunos eran de Masterton y Wellington, otros de pueblos cercanos. Todos ellos habían subido a ese globo esperando un viaje tranquilo e impresionante por el cielo. Ninguno sabía que sería el último. El globo Mr. Big, con sus brillantes colores rojo y amarillo, llevaba más de una década volando. Pero en esos últimos momentos, se convirtió en el símbolo de una catástrofe que puso de manifiesto no solo la fragilidad de la vida, sino también el precio de la complacencia en la supervisión de la seguridad. 11 vidas terminaron en una llamarada, y entre telas que caían, dejando tras de sí solo silencio y el eco de una tragedia que nunca debería haber ocurrido. El 23 de agosto de 2012, en la tranquila extensión de los pantanos de Ljubljana, en Eslovenia, un globo aerostático que transportaba a 32 personas, familias, turistas, niños, fue arrancado del cielo por una tormenta repentina, causando la muerte de 6 personas y heridas a otras 26 en un horrible accidente que dejó a la nación conmocionada. Se suponía que iba a ser un vuelo tranquilo por la mañana, flotando sobre los exuberantes humedales al sur de Ljubljana. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando el globo, un enorme Lindstrand LBL 600C, el más grande que jamás había volado en Eslovenia, despegó hacia lo que parecía un cielo tranquilo. Los pasajeros, apiñados en una cesta de 4 compartimentos de más de 5 metros de largo, probablemente intercambiaban sonrisas y tomaban fotos, sin darse cuenta de las nubes de tormenta que se cernían en el horizonte. Pero el tiempo en los pantanos puede cambiar rápidamente, y esa mañana lo hizo. Poco antes de las 8 de la mañana, cuando las nubes oscuras se agruparon y los vientos comenzaron a soplar de forma errática, el piloto se dio cuenta de lo que se avecinaba. Con poco tiempo para reaccionar, inició un descenso de emergencia con la esperanza de llevar el globo a tierra firme antes de que la tormenta alcanzara su máxima intensidad. Pero justo cuando se acercaban a los campos, una violenta ráfaga de viento azotó el globo y lo lanzó contra un grupo de árboles. El impacto fue devastador. El globo estalló en llamas. Los gritos atravesaron el caos mientras el fuego arrasaba la envoltura y la cesta, atrapando a los pasajeros en un infierno mortal. 4 personas murieron en el acto. Sus cuerpos quedaron calcinados e irreconocibles. Entre ellos se encontraba una familia de Ljubljana, un matrimonio y su hija de 11 años, junto con una mujer de 56 años. Los supervivientes, muchos de ellos niños y turistas de edad avanzada, salieron despedidos de los restos o fueron rescatados de las llamas por pura casualidad. 10 necesitaron reanimación inmediata. 2 más sucumbieron posteriormente a sus heridas. Una mujer tras aferrarse a la vida durante 2 semanas en un hospital de Ljubljana, y un hombre de 59 años que murió días después en Maribor. A medida que se difundía la noticia, todo el país pareció detenerse. Esa misma noche, casi 400 personas se reunieron en la iglesia de San Miguel, en Trnava. Las velas parpadeaban en los bancos. El aire estaba cargado de dolor. El obispo Anton Jamnik ofició una misa en memoria de los fallecidos y heridos, con la voz temblorosa al dirigirse a una comunidad conmocionada por la pérdida. En los días siguientes, la Agencia de Aviación Civil de Eslovenia suspendió todos los vuelos comerciales en globos aerostáticos. Nadie sabía por cuánto tiempo. Los operadores cerraron sus negocios, algunos de forma definitiva. Las familias cancelaron sus reservas.
La confianza de la población quedó destrozada. Una investigación de la Comisión Eslovena de Investigación de Accidentes Aéreos acabaría apuntando a una serie de fallos. Según ellos, el piloto había utilizado técnicas de aterrizaje inadecuadas para el enorme globo LBL-600C, especialmente peligrosas en esas condiciones. La planificación meteorológica fue insuficiente, afirmaron. Se debería haber previsto la tormenta repentina, pero no fue así. Sin embargo, el piloto rechazó todas las acusaciones. Se declaró inocente de causar peligro general. Se produjo una larga batalla legal, con las emociones aún a flor de piel. Cuando el juicio finalmente llegó a su conclusión en 2018, el testimonio de un experto extranjero llevó al tribunal a exonerarlo por completo. Pero para las familias de las víctimas y para los supervivientes que aún llevan las cicatrices, algunas visibles y otras profundamente enterradas, ese veredicto no borró las llamas que vieron, ni los gritos que oyeron, ni las vidas que perdieron en el humo sobre los pantanos. Lo que debería haber sido un recuerdo tranquilo, una mañana de asombro y admiración ante la verde extensión de Eslovenia, se convirtió en uno de los capítulos más oscuros de la historia de la aviación del país. 6 vidas perdidas y un inquietante recordatorio de que, a veces, el cielo se vuelve cruel sin previo aviso.